Bien, vamos a continuar con Python. Ya estuvimos viendo por ahí en la investigación que hicimos, que les encargué, que vieran lo que son las interfaces gráficas de usuario o las GUI. Las GUI son las interfaces gráficas de usuario para que una persona interactúe con nuestro programa. Hasta ahorita todos los programas que hemos estado haciendo se ven directamente en el shell de Python, pero si queremos crear interfaces ya con ventanas, con colores, etcétera, para eso vamos a trabajar con una librería que se llama tkinter. Así que vamos a tener que utilizar un import para traer esa librería. Antes que nada, comentar que tkinter no es la única librería gráfica que existe para Python. Existen muchísimas, pero nosotros vamos a trabajar con la más básica o la que ya tiene integrada Python, que es tkinter. Fue la que investigaron. Bueno, tkinter es una serie de funciones que trabaja como programación orientada a objetos. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que crear objetos y esos objetos van a tener atributos y van a tener métodos. ¿A qué me refiero con un objeto? Un objeto imagínense que es como una variable, pero esa variable tiene muchas características que la hacen única y que la hacen más completa que las variables tradicionales que estuvimos viendo en los videos anteriores. Un objeto tiene atributos. Los atributos son, por ejemplo, el color, el tamaño, la posición en pantalla, el tamaño de la letra, muchas cosas. Y tiene métodos. Los métodos son las acciones que hace, o sea, lo que va a ejecutar, porque un objeto puede ejecutar diferentes funciones, o sea, crear diferentes cosas dependiendo del objeto. Vamos a imaginar un ejemplo muy simple. Si quiero crear un objeto automóvil, ¿cuáles serían los atributos de ese objeto? Bueno, pues el número de llantas, el color, número de puertas, la velocidad, hasta cuál es la máxima o la mínima velocidad, el número de luces, si es estándar, si es automático. Todo eso serían los atributos del objeto. Y entonces, ¿qué serían los métodos? Los métodos son acciones, o sea, son verbos. Un automóvil puede acelerar, frenar, girar, encender, o encender motor, obviamente, encender o apagar. Si se fijan, todos esos son los métodos. Bueno, dentro de la programación de Python, en lo que es tkinter, va a trabajar con objetos. Así que lo primero que tenemos que crear es un objeto ventana, que en inglés se llama root. Solo que yo no lo voy a trabajar como root, lo voy a trabajar así, directamente como ventana. Y ventana la voy a crear de un objeto tk. Tk es la librería de tkinter que me está creando un objeto tipo tk. Esto que estoy haciendo aquí es que estoy creando, den cuenta que esta es una variable ventana, que es más avanzada que una variable normal, por eso se llama objeto. Tengo un objeto ventana y estoy creándolo con tk. Y luego a esa ventana le voy a poner un título. Voy a utilizar un punto para acceder a sus atributos y un atributo de él se llama título. Abro paréntesis y pongo el texto que quiero que aparezca en la ventana. Mi primera ventana en Python y cierro. Otro atributo que puede tener mi objeto, lo voy a poner con punto, es la geometry o geometría. ¿Qué nos dice? Es el tamaño de la ventana. O sea, voy a crear una ventana en la pantalla, pero tengo que saber de qué tamaño. En este caso la voy a hacer como un cuadrado de 600 píxeles de ancho por 600 píxeles de alto. ¿De acuerdo? Y puedo configurar varias cosas. Por ejemplo, bueno, antes de empezar a configurar, quiero que lo vean. Ya que tenemos nuestro objeto ventana, necesitamos crear una función
para que esa ventana se quede en la pantalla. Así que al final de todo código, lo que vamos a hacer es que vamos a crearlo con una función que se llama main loop. Main loop se refiere a un ciclo que va a estar ejecutándose siempre hasta que yo cierre la ventana. Ya habíamos trabajado con los ciclos. En este caso main loop significa ciclo principal. Si yo dejo así, pues va a crear una ventana con un título que dice mi primera ventana en Python y una geometría o un tamaño de ventana de 600 por 600. Vamos a guardar nuestro código al que le voy a poner ventana, porque siempre me equivoco ahí, no sé, ventana, y ya saben que él solito pone la extensión py, perdón. Y vamos a correr nuestro programa. Ahí me marcó geometry, está mal escrito, geometry. Ahora sí, vamos a correrla. Guardamos el cambio y ahí está. Vean cómo la ventana se crea con el título mi primera ventana en Python y es de 600 por 600 y el color que trae la ventana es el que les da por default Windows. Bueno, si yo quisiera cambiar cosas de la ventana, por ejemplo, ventana punto configure, voy a configurar. ¿Y qué quiero configurar? Por ejemplo, el fondo, background. Background significa fondo y luego le voy a poner el color que quiero que tenga entre comillas. Por ejemplo, si quiero que sea una ventana azul, le pongo blue, cierro las comillas y cierro el paréntesis. Voy a correr esto, voy a guardar mis cambios y me crea una ventana azul. Pero existen una cantidad muy grande de colores. Aquí se las voy a poner. Miren, todos esos. Voy a hacer un pequeño zoom para que los vean. Si ustedes escriben cualquiera de estos colores, va a aparecer del color que lo están viendo. Por ejemplo, en este caso yo quiero light blue, que es el color que quiero que aparezca en mi código de Python. Entonces aquí le voy a poner light blue. Vuelvo a correr mi ventana, grabo mis cambios y aquí está. Ventana de color azul claro. Pueden escoger el color que ustedes quieran. Esa es la manera en la que vamos a trabajar con una ventana. En futuros videos vamos a agregar un frame, pero luego les explico lo que son los frames. Ahorita solamente quiero que entiendan lo de las ventanas. A continuación vamos a agregar algunas etiquetas. Bueno, las etiquetas o label en inglés son mensajes que mostramos en pantalla con los que no podemos interactuar, simplemente son mensajes que se muestran. En este caso puedo poner la palabra etiqueta de manera completa, pero yo la voy a abreviar a eti1 para no escribirla completa. Ustedes pueden poner el nombre que quieran. Estoy creando una variable que es un objeto y lo voy a asignar de una etiqueta. En la función tkinter, label significa etiqueta. Lo primero que tengo que hacer es decirle en qué de las ventanas que tengo en la pantalla lo voy a mostrar. En este caso solamente tengo una que se llama ventana, así que lo voy a mostrar ahí. Pongo una coma y luego pongo el texto que quiero que la etiqueta diga. Recuerden que todos los textos siempre van entre comillas y lo que quiero que diga es hola, este es mi primer programa con gráficos. ¿De acuerdo? Cierro. Y luego a esa etiqueta también le puedo poner un background que también se vea de color de fondo y para eso utilizo la palabra bg. Y luego utilizo el color que quiero. En este caso voy a poner un fondo blanco.
Cierro las comillas y voy a utilizar un foreground o color principal para el color de la letra. En este caso quiero que mi color sea violet o violeta. Y cierro. Esa es toda la instrucción completa para crear una etiqueta. Ok, pero ahora tenemos que esa etiqueta ponerla en la pantalla. Y para poner en la pantalla necesitamos un layout. Bueno, primero tenemos que entender qué es un layout. Un layout, vamos a verlo. Pues un layout es el esquema o la forma en la que vamos a distribuir los elementos en la pantalla. O sea, cómo se va a ver. Eso es un layout. Existen muchos tipos de layout, pero nosotros vamos a trabajar aquí con el más básico, que se llama pack. Así que le voy a decir que etiqueta 1 se va a trabajar en un layout tipo pack. Y con eso ya podría yo tener la manera de ver en pantalla la etiqueta. Es súper sencillo. Vamos a guardar aquí. Guardamos. Y fíjese cómo tenemos nuestra ventana con el color que le dimos, y luego viene la etiqueta 1 con la línea de texto que nosotros creamos, y como le dijimos que era de fondo blanco con letras violetas, eso es lo que nos está poniendo en la pantalla. Ese es el layout pack. Bueno, podemos crear más de una etiqueta. Voy a copiar este texto y lo voy a pegar unas 2 veces, pero obviamente tengo que cambiar mi objeto. A esta le voy a poner etiqueta 2, y aquí en el título le voy a poner creado por, y luego ya cambio el color. Si ya no quiero que sea blanco, puedo seleccionar cualquier otro color, por ejemplo color rojo. Recuerden que tenemos nuestra guía de colores aquí, se las dejo. Si los quieren ver, pónganle pausa al video. Aquí están los primeros. Voy a ponerle de un color más bonito que el rojo. Vamos a ponerlo, si este es el rojo, lo voy a poner Indian Red. Y de color de letra le voy a poner Snow 2, Indian Red y Snow 2. Así que aquí le voy a poner Indian Red. Y el color del texto va a ser Snow 2. Obviamente etiqueta 2 también tiene que entrar en el layout principal, que en este caso es pack. Y vamos a crear una tercera etiqueta, etiqueta 3, que también vaya en su propio layout. Y aquí, pues si le puse en el otro creado por, aquí debo de poner el nombre de la persona que lo está creando. Y de color de fondo lo voy a poner en color oro, porque pues obviamente mi nombre tiene que ir sobre color oro. Y de texto va a ser black o negro. Ya lo tenemos, guardamos nuestros cambios y corremos. Tuve un pequeño error en black, le puse back, me faltó una L. Black, ahí está. Ahora sí, corremos y ahí lo tenemos. Los tres Indian Red, Snow 2, que es como un blanco pero no tan brilloso, oro con negro, y la que tenemos. Hasta ahí tenemos lo que son nuestros colores y nuestra distribución. Pero en un layout podemos crear modificaciones. Por ejemplo, si yo quisiera que la etiqueta 1, vamos a decirlo así, abarcara todo lo que es el renglón, simplemente utilizo la palabra fill, que es relleno, y le digo que se va a rellenar en X, y eso me da una instrucción donde, fíjese que ahora todo el renglón de la etiqueta está en color blanco. Puedo hacer lo mismo con los tres.
puedo decirle aquí que también quiero rellenar en X, y aquí también quiero rellenar en X. Sin hay que ponerle en mayúscula. Si lo ponen en minúscula les va a marcar un error. Guardamos cambios y corremos. Aquí guardo los cambios y fíjese, ahora tengo los 3 renglones. Bueno, dentro de la distribución de pack, nuestra pantalla se divide en varias áreas: superior, inferior, derecha o izquierda, y nosotros podemos rellenar o alinear hacia esa, por así decirlo, dirección. Así que voy a utilizar la palabra side. Side se refiere a qué parte de mi layout voy a utilizar. Por ejemplo, el texto lo voy a poner en la parte izquierda, el primero. El segundo texto lo voy a poner en la parte derecha, right. Y el tercero lo voy a dejar como está, para que vean la diferencia. Ahora le estoy diciendo que la primera etiqueta me la va a posicionar hacia la parte izquierda del layout. La segunda etiqueta me la va a posicionar hacia la parte derecha del layout. Y la última etiqueta la va a dejar tal cual. Corremos nuestro programa. Y fíjese. Esta la deja tal cual. La primera etiqueta está posicionada toda hacia la izquierda. La segunda etiqueta está posicionada toda a la derecha. Y la tercera, pues donde se quedó, en el centro. Ahora fíjese cómo todo esto es parte del layout izquierdo y todo esto es parte del layout derecho. Si quiero que se vean esos cambios, vamos a cambiar aquí. Por ejemplo, en vez de que me rellene en X, que me rellene en Y. Y es la parte del alto y X es la parte del ancho. Entonces quiero que me rellene en Y, y fíjese lo que va a suceder. Ahora me rellena todo el layout en la parte de Y y todo el layout en la parte de Y de la tercera etiqueta. Y la tercera no, la tercera simplemente la pone y deja todo el espacio en azul porque no le pedí que rellenara absolutamente nada. Aquí podemos ver que un layout se puede distribuir libremente. Es decir, si yo tomo mi layout de una esquina y lo redimensiono, fíjese cómo el layout se va ajustando dependiendo de la redimensión. Esa es la ventaja de trabajar con los layouts. Por ejemplo, cuando ustedes trabajen en internet o en diferentes pantallas, porque recuerden que Python se puede ver en una computadora, en un celular, en una tablet, etcétera. Bueno, cuando trabajamos con layout, dependiendo de la dispositivo donde lo estemos viendo, él solito va a ajustar nuestra ventana como lo estamos viendo aquí. Pueden ver que yo, si modifico el tamaño de la pantalla, es decir, que ya no la quiero de 600 por 600 como le dije, sino que la quiero modificar, pues miren, el layout cambia de tamaño hasta que la pantalla no lo puede desplegar. Esa es la ventaja de trabajar con un layout para, pues, trabajar las ventanas. Hasta aquí vamos a dejar esta introducción y vamos a pasar a su práctica.